Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Bielma Mora para que presente el proyecto de acuerdo. Bien, les recordamos a las personas que a esta hora están en sintonía de la sesión ordinaria del Parlamento venezolano que el día de hoy el Poder Legislativo ha pautado 3 puntos en la agenda parlamentaria para ser presentados por las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Ya se ha aprobado el primer punto en la agenda que tenía que ver con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, honorable señor diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, honorable señora diputada Grecia Colmenares, segunda vicepresidenta, honorables diputados, estimadas diputadas, señoras y señores. Me dirijo a esta soberana tribuna en un momento definitorio para nuestra historia republicana. No nos reúne hoy un interés partidista, sino el mandato sagrado de la patria, la ratificación de nuestro compromiso inalienable con la Guayana Esequiba y su extensión territorial de 159.542 kilómetros cuadrados, más la plataforma continental, mar territorial y la zona económica exclusiva, así como la fachada atlántica. El proyecto de acuerdo que hoy presentamos no es un simple formalismo del Poder Legislativo. Es un escudo institucional en respaldo a la defensa integral de nuestro territorio y un espaldarazo contundente a la estrategia jurídica que el Estado venezolano sostiene en rigor técnico y firmeza histórica ante la Corte Internacional de Justicia. La presencia y la valentía mostrada por nuestra presidenta Delcy Rodríguez Gómez ante la Corte Internacional de Justicia en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, es un testimonio de legitimidad, de patriotismo y de altas convicciones republicanas, legales y diplomáticas, plasmándola en 3 pilares fundamentales. Primero, legitimidad histórica. Reafirmamos que el único instrumento válido para resolver esta controversia en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, firmado entre Venezuela y el Reino de Gran Bretaña, donde Venezuela nunca ha consentido ni consentirá que un laudo viciado, írrito y nulo, como aquel del 3 de octubre de 1899, prestado en París, pretende cercenar nuestra integridad territorial. Segundo, unidad nacional. La defensa del Esequibo trasciende cualquier diferencia ideológica. Es un deber constitucional que nos convoca a todos los sectores de la vida pública para proteger los recursos y el futuro de las próximas generaciones. Tercero, firmeza jurídica. Respaldamos las acciones del Poder Ejecutivo y de nuestro equipo jurídico para demostrar ante el mundo con pruebas irrefutables que el mapa de la República Bolivariana de Venezuela no se dibuja con líneas al azar, sino con la herencia de nuestros libertadores y libertadoras plasmado en la creación de la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre de 1777. Colegas, el sol de Venezuela nace en el río Esequibo. Al aprobar este acuerdo,
enviamos un mensaje claro a la comunidad internacional. Venezuela es una nación llena de paz, pero también es una nación soberana que no cede un ápice de su derecho histórico y justicia que le pertenece. Hagamos valer la voz de un pueblo soberano que decidió defender lo suyo en un referéndum del 3 de diciembre del 2023 por la verdad histórica y la soberanía nacional. Solicito su autorización para lectura del presente acuerdo, señor presidente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Proyecto de acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, considerando que el territorio de la Guayana Esequiba es parte integrante e irrenunciable de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el cual poseemos títulos históricos, jurídicos y cartográficos incuestionables que datan de la conformación de la Capitanía General de Venezuela de 1777. Que el Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía y actuando en defensa de los intereses de la nación, ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia los sólidos argumentos de hecho y de derecho que demuestran la nulidad absoluta del laudo arbitral de 1899, el cual fue el resultado de un fraude procesal contra nuestra integridad territorial. Que la República Bolivariana de Venezuela mantiene una postura histórica, firme e irrenunciable de desconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, fundamentada en que el consentimiento de las partes es un principio básico del derecho internacional. Para que dicho tribunal pueda conocer de un asunto, requisito que Venezuela jamás ha otorgado ni reconocerá en este caso. Que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico internacional válido y vigente para alcanzar una solución práctica y satisfactoria a la controversia territorial, el cual debe ser la base fundamental de cualquier resolución entre las partes. Que la unidad nacional y el consenso de todos los sectores de la vida pública en el país son pilares fundamentales para fortalecer la posición histórica de la República Bolivariana de Venezuela en las instancias internacionales, reafirmando que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Acuerda, primero, ratificar el respaldo absoluto de esta Asamblea Nacional a todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional en el marco de la defensa integral de nuestra soberanía, territorio sobre la Guayana Esequiba. Segundo, coadyuvar con la estrategia jurídica y diplomática que el Estado venezolano despliega ante la Corte Internacional de Justicia, reconociendo la soberanía técnica y el rigor histórico de los documentos y pruebas presentadas en defensa de la verdad de Venezuela. Tercero, exhortar a todo el pueblo venezolano a mantener la unidad nacional en torno a esta causa justa que trasciende cualquier diferencia política y se constituye como un mandato de la conciencia histórica de la patria, tal como fue reflejado en el referéndum consultivo del 3 de diciembre del año 2023. Cuarto, promover a través de la movilización parlamentaria y la diplomacia de los pueblos el conocimiento y la aplicación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, como expresión de la voluntad soberana manifestada por el pueblo venezolano. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta
de la República Bolivariana de Venezuela, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 12 días del mes de mayo del 2026. 216 años de la independencia, 167 años de la Federación y 27 años de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Bien, escuchábamos al diputado José Gregorio Bielma Mora haciendo lectura de este proyecto de acuerdo que se ha presentado ante el Parlamento venezolano en defensa de la Guayana Esequiba. El diputado Antonio Carri solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Este proyecto de acuerdo que se presenta el día de hoy ante la plenaria de la Asamblea Nacional va justamente a respaldar pues la intervención que tuvo el día de ayer la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante La Haya, justamente para defender los derechos inalienables del territorio venezolano. Durante esta sesión hemos visto a las diputadas del Parlamento venezolano abordar temas de interés nacional. Ciudadanos vicepresidentes, colegas diputados. Aquí en este Parlamento hemos presenciado muchas veces hechos de valentía para marcar las diferencias. Y sí, efectivamente, podemos tener muchas diferencias, diferencias políticas, diferencias de doctrina, de ideología. Podemos tener diferencia incluso en interpretar procesos históricos. Pero también debemos tener, y la valentía de hablar de muchos otros temas, de diferencias sobre el tema económico, sobre el tema monetario, sobre el tema del trabajo. Tenemos muchas diferencias. Pero tenemos que tener también la valentía para el consenso. Porque hay temas que deben ser objeto de un profundo y gran consenso nacional, que son temas que trascienden períodos, son temas que trascienden páginas de nuestra historia, porque tiene que ver con la esencia misma de la nación venezolana. El tema de la discusión territorial es un tema muy serio y muy profundo. Tiene que ver con intereses geopolíticos serios y contundentes. Yo quiero decir hoy que en el año 1841, Sir Robert Schomburg, el que trató de trazar la primera línea divisoria de manera fraudulenta, dijo que en Punta Barima era la llave del río Orinoco y que quien controlara Punta Barima podía controlar todo un continente. Es decir, que desde el siglo XIX ya se veía que el interés no solamente estaba en controlar nuestro territorio Esequibo, sino que el interés estaba en tomar el delta del Orinoco. Hoy lo que estamos discutiendo no es unos simples terrenos que heredamos de una abuela. Estamos discutiendo un tesoro oculto. Estamos discutiendo un tema estratégico del futuro de la nación, de nuestros hijos, de nuestros nietos, más allá de cualquier ideología o de cualquier gobierno. Estamos hablando de la fachada atlántica venezolana. Estamos hablando de la proyección marítima de nuestro delta del Orinoco, que también le quieren poner la mano estos desvergonzados. Y por supuesto hay que tener la valentía también de apoyar sin mezquindades el discurso histórico de la presidenta Delcy Rodríguez ante la Corte Internacional de Justicia. Porque no es una posición ni para hoy ni para mañana. Es una posición histórica y honor a quien honor merece.
Porque aquí no podemos estar cambiándonos de acera cada vez que alguien coincide con la nuestra. Es aquella fulana leyenda donde Antonio Leocadio Guzmán le responde a su hijo Antonio Guzmán Blanco, que le dice, Antonio Guzmán Blanco le pregunta, padre, ¿por qué es que somos federales? Y le responde el papá, bueno, hijo, porque los otros dijeron que eran centralistas. Entonces no podemos tener hoy una posición de defensa del Esequibo, pero si resulta que mi contendor cambia de bando, entonces ahora no me importa el Esequibo. Son temas que nos corresponden a todos y tenemos que tener la valentía para el consenso. Déjenme decirles que en esa proyección marítima hay 38 billones de pies cúbicos de gas. Eso es lo que están buscando. Escuchen esto. Hay 32.000 millones de barriles de petróleo liviano en reserva. Ese es el tesoro que están buscando. No es simplemente una tierra que tenemos allí al lado. No es solamente un recuerdo histórico lo que estamos allí buscando. Es el futuro de nuestra industria petrolera, es el futuro de nuestra industria de gas. Pero queremos decirle, con todo el respeto y con la apertura a todas las empresas transnacionales que quieren hacer negocios allí. Quien garantiza la soberanía, la estabilidad de sus inversiones en esa fachada atlántica es Venezuela, no Guyana. Y con esto quiero culminar. Guyana ha dictado, para que vean el atrevimiento donde llega a la República de Guyana, 3 bloques petroleros que no solamente están en la proyección marítima del Esequibo, no solo están ahí, están en la proyección marítima de nuestro delta del Orinoco. Imagínense ustedes el atrevimiento de Guyana. Y por supuesto, Guyana, el Parlamento de Guyana y la Corte Internacional de Justicia tiene que sentir que en Venezuela hoy somos una sola voz para defender nuestra soberanía. Punto. Los bloques dictados por Guyana son el bloque Starbreak, el bloque Roraima y el bloque Pomerón. Todos los 3 bloques, es impresionante, están sobre la fachada atlántica de nuestro delta del Orinoco. Es decir, que esto es un llamado a la conciencia colectiva. Hoy puede gobernar la presidenta Rodríguez, mañana podemos ser cualquiera de otros de las organizaciones políticas que hacemos vida aquí. Cualquiera, esa es la democracia. Y puede ser cualquier otro que no esté aquí. Y pueden gobernar quien sea. Esa es la democracia. Pero lo que no va a cambiar jamás es la soberanía y el respeto por nuestra integridad, por nuestra tierra, por nuestros recursos y por el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Escuchábamos la intervención del diputado Antonio Ecarry, justamente respaldando esta defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Hoy, durante esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, hemos visto a las diputadas y diputados de las diferentes bancadas. Colegas parlamentarios, de verdad que es emocionante y quiero darle gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar hoy ante una Venezuela que cada día más la une el consenso nacional. Y en ese espíritu nacional de unidad que tiene hoy nuestra patria, hay un gran consenso que es la defensa de nuestro Esequibo, la defensa de la dignidad nacional. Y traigo
polvo del camino, como decimos los guariqueños. Venimos de distintos estados y escuchamos cómo hay una alegría, una moral hoy al ver ayer a una hija de este pueblo defendiendo de manera técnica la dignidad de la patria ante una maniobra de despojo a la que se quiere someter hoy al pueblo de Venezuela. No es una poesía ni solamente una consigna que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos lo dice la naturaleza, nos lo dicen los recursos, nos lo dice la historia, nos lo dice el libertador Simón Bolívar, la cartografía venezolana antes Capitanía Nacional de Venezuela, pero también nos lo dicen los distintos gremios, los distintos movimientos sociales, que nosotros ratificamos nuestros derechos de soberanía en el ejercicio de la dignidad día a día, con trabajo. Y tenemos que reconocer que ese gran consenso que hoy de tantos que mueve a Venezuela tiene también su base en un equipo conjunto, que sería mezquino no reconocerlo cuando nuestro presidente Nicolás Maduro junto a nuestra presidenta hoy encargada Delcy Rodríguez defendieron eso en años pasados. Y cuando nosotros, acatando en el 2023 en diciembre, un referéndum donde nuestro pueblo venezolano, los jóvenes, los campesinos, la clase obrera, mujeres, hombres e indios, llevaron de manera unitaria, todos voto a voto, todos los números, el mayor galardón que ha recibido la dignidad de la patria para ratificar que la Guyana Esequiba, ese territorio es hoy un Estado que tiene jurisprudencia y tiene gobernabilidad por el poder institucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por tal razón también quiero ratificar aquí a la historia, a los jóvenes que nos están viendo, presidente, madre venezolana, colegas parlamentarios. Recuerdo que en la Guerra Federal, y nosotros venimos de la historia, alguna familia desmeritada hoy por el pueblo moralmente porque carecen de moral, trataron de entregarle ese territorio a Inglaterra. Y nosotros hoy en comparación con eso debemos elevar la moral, porque ayer una hija de este pueblo, de familia humilde, en vocería de los hombres y mujeres leales y humildes venezolanos, hicimos lo contrario. Defendimos con moral lo que le pertenece al pueblo de Venezuela. Una tierra que sus recursos serán cada día más para que sea desarrollada esta sociedad. Nosotros apelamos desde la dignidad nacional lo que ha dicho nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez. Nosotros elevamos desde este Parlamento que esa controversia debe dirimirse de la manera de la diplomacia, de una alta comisión diplomática donde Venezuela apele como lo es históricamente al Acuerdo de Ginebra de 1966, porque es lo que hoy pide el pueblo de Venezuela y los pueblos que observan la verdad histórica de este pueblo. El Esequibo es de Venezuela y le decimos desde este Parlamento a Venezuela que está en buenas manos y que la presidenta como jefa de Estado siga adelante con dignidad, con gallardía, con soberanía, porque estamos aquí dispuestos a darlo todo por nuestro Esequibo, porque el Esequibo es de Venezuela, nos pertenece a los venezolanos. Venceremos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita al tribunal de oradores, se le concede. Ya ha transcurrido más de una hora de esta sesión ordinaria del día de hoy, acá en el epicentro de la política venezolana, y hemos visto cómo las diputadas y diputados de las diferentes bancadas que conviven en el Parlamento venezolano el día de hoy se han puesto de acuerdo en temas que tienen que ver con la soberanía, con la justicia y con los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos venezolanos. Hemos visto que, según lo establecido en la agenda parlamentaria, se aprobó el primer punto que tenía que ver con la reforma de la ley del TCJ. Ocasional o temperamental de Venezuela. Es parte de su historia, de su geografía, de su derecho. Los venezolanos no aceptamos presiones, lo defendemos con dignidad y firmeza. El Esequibo es la consecuencia histórica de todas nuestras generaciones. Defendiéndolo, hacemos lo que tenemos que hacer, una obligación venezolana para siempre,
Los pueblos que olvidan su territorio, olvidan su identidad. Son 159.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que son totalmente venezolanos. Nuestro firme respaldo a la actuación de la señora presidenta Delcy Rodríguez y a quien defienda el territorio de Venezuela, llámese como se llame. Y la actuación que se hizo en La Haya es la que teníamos que hacer, la que hemos hecho y la que siempre haremos. Unos en La Haya, otros en Venezuela y cada uno en el rincón que tenga. Pero este territorio nos costó historia y nos ha costado historia. Y no nos puede ser que a veces pensemos que porque algunos piensan que el territorio tiene que ser defendido por un sector o por otro, ese territorio es venezolano de todos, no es del gobierno, no es de la oposición, ni de los que piensan a veces de una manera y que a veces piensan de otra, según como les toque la parte arácnida del momento. La soberanía nacional se defiende y eso hemos hecho en Venezuela, en todos sus ámbitos, dentro y fuera del territorio de él. Ayer se hizo en La Haya, hoy se hace desde esta tribuna y el otro día lo hicimos desde un referéndum en el que todos participamos con emoción, pero pensando distinto y siempre con la seguridad de que el territorio venezolano es de todos los venezolanos y no de algunos venezolanos. Es nuestro desde la Capitanía General de Venezuela de 1777. Y decía mi profesor, el doctor Escarrá, desde las bulas papales, pero quedémonos allí. Y el uti possidetis juris, eso que nosotros hemos poseído a lo largo de la historia, lo heredamos y lo mantenemos en su territorialidad y en su totalidad. El laudo ilegal abusivo del mal llamado laudo arbitral de 1899 lo desconocemos siempre, lo desconocieron nuestros antepasados, lo desconocemos las generaciones actuales y estoy seguro que la desconocerán las generaciones venezolanas del futuro. Solo reconocemos el Acuerdo de Ginebra de 1966 y eso hacemos a diario. La presidenta en La Haya lo señalaba y lo señalamos nosotros, los que pensamos de una manera, los que no coincidimos con el gobierno, los que no creemos en el gobierno, pero creemos que el territorio de Venezuela es absolutamente de todos. Nuestro respaldo absoluto a quien tenga la valentía de salir a decir que el territorio es nuestro, porque al fin y al cabo eso es la verdad. Defendiendo los derechos históricos de nuestra Guayana venezolana, y digo Guayana venezolana porque más que Esequiba es venezolana. En Venezuela, esa Guayana es como lo es Cojedes, como lo es Yaracuy, como lo es Lara, como lo es Monaga, como lo es Aragua, como es Caracas, como cualquier rincón, hasta el Táchira, como cualquier rincón de Venezuela es esa Guayana. La causa del Esequibo exige unidad nacional, memoria histórica y defensa, una defensa diplomática de todo nuestro territorio. Es todo, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Saludos, querida segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo de Venezuela. Creo que es un debate pertinente, un debate de patria, un debate de país, un debate de todas y de todos, una causa, una bandera de lucha de todas y de todos. Quiero resaltar muy brevemente algunos elementos que puntualizó en la defensa ante la Corte Internacional de Justicia nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Planteaba, introduciendo la defensa, la presidenta Delcy Rodríguez decía: vengo a esta Corte a traer la voz de un pueblo profundamente amante de la justicia, de la paz y de la legalidad internacional. Ese pueblo es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Primer elemento que señaló la presidenta es: Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Elemento 1, que dejó claro nuestra presidenta.
Venezuela nunca ha otorgado consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de esta Corte. Segundo aspecto, es el Acuerdo de Ginebra de 1966 el único marco jurídico válido que asumimos. Tercer aspecto, Guyana actuó de mala fe al trasladar el conflicto a la vía judicial. Lo dejó bien claro nuestra presidenta. Este cambio no fue inocente. Coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana, en consecuencia, dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Cuarto aspecto que precisó nuestra presidenta encargada en esta defensa, el laudo arbitral de 1899 es nulo, fraudulento y producto del colonialismo. La corona británica, ustedes lo saben, confabuló todo este fraude a través del laudo arbitral de 1899. Siguiente aspecto. Ningún fallo judicial resolverá el conflicto. Dice la presidenta, será solo el entendimiento, el diálogo entre ambas partes quienes podrán resolver el conflicto. No es un fallo judicial, solo lo agravará. Sexto aspecto, los intereses energéticos globales están detrás del conflicto. Detrás de la postura de Guyana no hay una búsqueda de justicia, sino la mano de corporaciones transnacionales como la ExxonMobil, por la inmensos yacimientos petrolíferos y de otras riquezas, de otros recursos que hay en ese espacio territorial. Y dice la presidenta, la única solución posible es el diálogo bilateral directo. Venezuela está lista y preparada para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra, alcanzar por todos los medios a su disposición una solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable para las partes. Le dio un mensaje al pueblo de Guyana. Dice, Venezuela es un pueblo de paz y nuestro destino común siempre estará entrelazado. Sin embargo, Venezuela jamás sucumbirá a la entrega de sus derechos históricos, integridad, herencia de nuestros antepasados. Yo quiero que de aquí a esta asamblea le demos un aplauso de reconocimiento a la posición valiente, firme, con coraje que tuvo nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la defensa de los intereses históricos, los derechos históricos de nuestra patria sobre la Guayana Esequiba. Y quiero cerrar, presidente, haciéndole una propuesta a usted y a esta Asamblea Nacional, que esta misma semana, pudiera ser el próximo jueves, el próximo viernes, que todas las cámaras municipales del país, que todos los consejos legislativos del país tomen este acuerdo, lo debatan y lo aprueben como una muestra, una demostración de la unidad de todos los venezolanos y venezolanas en defensa de los derechos históricos de la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es nuestra. Muchas gracias, presidente. Gracias, primer vicepresidente Pedro Infante. Dejo el derecho de palabra al diputado Luis Emilio Rondón. Señor presidente, honorables miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Esta tarde es una tarde muy particular para el Foro Político de Venezuela. Logramos consenso en torno a un tema que es fundamental para la manutención del Estado en términos clásicos. Un Estado no es otra cosa que la connivencia de tres elementos: de población, territorio y poder. Y es precisamente el territorio como elemento existencial el que hoy nos ha unido a todos en este foro. Nos ha unido sinceramente en torno a una aspiración que trasciende diferencias políticas por legítimas que éstas sean. Y eso ya es una buena señal para Venezuela,
que los venezolanos identifiquemos puntos comunes superando la dura, la difícil controversia política a la cual nos hemos visto envueltos en los últimos tiempos. Pero hay que ver el contexto real de esta situación. Venezuela ha perdido o perdió 1/3 de su territorio por decisiones arbitrales. No hay cifra exacta, pero ronda sobre los 150.000 kilómetros cuadrados en el Valle de San Faustino, las cuencas del Meta y del Arauca. En Colombia, en un laudo arbitral de la reina de España regente en ese momento. Y luego 159.500 kilómetros cuadrados en el laudo arbitral que nos despojó insólitamente de una cartografía expresa que dio nacimiento a la Capitanía General de Venezuela en 1777. Eso, al momento de producirse ese despojo, nosotros como pueblo venezolano, allá en los finales del siglo XIX, sentimos que habíamos sido timados en nuestra buena fe. Y empezamos a protestar y a señalar las dificultades que se habían presentado para que los intereses de Venezuela fuesen defendidos como correspondía, ya que en la composición del tribunal arbitral no había ni un solo juez venezolano. No había una voz que hubiese nacido en este, a grosso modo, 1.000.000 de kilómetros cuadrados con el que bendijo Dios a Venezuela. Y sin embargo, no fue sino hasta 1949 cuando se publicó a petición propia lo que se llamó el memorándum póstumo de Severo Malet Prevost, uno de los jueces que actuó en conjunto con los otros 4 para producir este instrumento. Y ese juez demostró en ese expediente, en ese memorándum, cómo se habían puesto de acuerdo para despojarnos vil y salvajemente de nuestro territorio. Y fue la base para nuestra reclamación, que fue subiendo de tono progresivamente hasta lograr en 1966 la firma del Acuerdo de Ginebra. ¿Y qué es el Acuerdo de Ginebra? Es el reconocimiento expreso de Gran Bretaña que había hecho trampas a Venezuela. Y es el reconocimiento de Guyana que su primer ministro firma todavía en etapa colonial de descolonización tardía, que el primer ministro Borham firma ese memorándum, ese acuerdo. ¿Y qué es el acuerdo? La búsqueda de la solución bilateral a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es decir, Venezuela entiende que no va a rescatar los 160.000 kilómetros cuadrados o los 159.500, porque para que haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes hay que hacer concesiones. Bueno, eso se acordó ahí. Vino el protocolo de Puerto España y el paréntesis de 12 años y regresamos nuevamente a las negociaciones. Y es por eso que sí, me sumo a la voz de aquellos que han elogiado la actuación de la presidenta encargada de la República al poner eso claramente en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción no reconocemos porque ya hemos, como dicen el pueblo llano venezolano, el que está picado de culebra cuando bebe juco salta. Y nosotros sabemos que puede haber cualquier tipo de artimaña que pueda zaherir, maltratar nuestro sagrado territorio.
Es por eso, señor presidente, que nosotros, desde la fracción Libertad, nos sumamos a este acuerdo presentado el día de hoy por el diputado Bielma Mora. Nosotros hacemos nuestras las palabras de los ilustres oradores que me antecedieron y que mostraron al país que sí es posible tener una Venezuela de los venezolanos, que sí es posible que todos juntos caminemos en la senda de la búsqueda de los puntos comunes y no de los incordios o de las diferencias. En consecuencia, estimado presidente, nosotros anunciamos nuestro sólido respaldo a este acuerdo presentado en el día de hoy y ratificamos nuestra solidaridad absoluta con los planteamientos hechos por la Cancillería y por la Presidencia de Venezuela en un reclamo histórico sobre el cual, sin ninguna duda, tenemos razón. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Yo quisiera saludar, felicitar, agradecer y enorgullecerme de todas las intervenciones de los diputados. Solamente hablaron hombres, desafortunadamente, el día de hoy, en unas intervenciones que están marcadas por un corazón común, que están marcadas por una historia común y que están marcadas, bien lo dijo el diputado Luis Emilio Rondón, por un despojo brutal de un territorio que desde los tiempos de la Capitanía General de Venezuela corresponden por ese principio que aprendimos todos en nuestra escuela primaria, el iutis possidetis iuris, pertenecen al territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y creo que si nos ven unidos, no van a tener más remedio que cumplir con la ley. Me estoy refiriendo a los dignatarios de la República Cooperativa de Guyana y quienes los coordinan, para utilizar unas palabras de este horario. No les va a quedar más remedio que entender que hay hechos históricos, legales, de tradición, que hay suficientes testimonios. Lo explicaba ayer la presidenta encargada. A pesar de que no se nos presentó a Venezuela las facilidades para acceder a los archivos que pertenecen al Reino de Gran Bretaña, a pesar de eso, pues se consiguieron innumerables pruebas y testimonios de esos derechos inalienables de la República Bolivariana de Venezuela. Si nos encuentran separados, por ahí se van a colar. Si encuentran alguna baza, si encuentran alguna brecha, si encuentran alguna distorsión motivada por situaciones políticas internas, por allí van a seguir insistiendo en la ilegalidad. En septiembre del año 21, en la Ciudad de México, con la anteriormente conocida organización política Movimiento, no me acuerdo, Movimiento, no me acuerdo el nombre bien. El sector del chavismo firmó, y del gobierno bolivariano, firmó en la Ciudad de México un acuerdo parcial donde se establecían los derechos inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Pero también firmó ese acuerdo con todos los sectores de la oposición venezolana en ese mismo año 21. Y voy más allá, en base a lo que mencionó la presidenta Rodríguez el día de ayer. En septiembre del 21 firmamos el acuerdo
donde todos los sectores políticos coincidíamos en el reclamo histórico de Venezuela. Septiembre del 21. Pero en septiembre del 23, nosotros aquí mismo convocamos a un referendo consultivo que hace y convierte todo el reclamo histórico de Venezuela, todos los argumentos jurídicos, legales, históricos, testimoniales, ahora lo convierte en palabra de Dios, por aquella máxima, aquella premisa que establece que la voz del pueblo es la voz de Dios. En ese referendo consultivo teníamos 5 preguntas que hacerle al pueblo de Venezuela. Teníamos 5 preguntas elaboradas a través de la consulta amplia con todos los sectores de la sociedad venezolana y todos participaron. El primero es: ¿usted rechaza o no el laudo arbitral de 1899? El segundo: ¿apoya usted como único instrumento válido para resolver la controversia el Acuerdo de Ginebra? Que además no es otra cosa que un acuerdo sin precedentes, creo yo, en la historia reciente de la humanidad. Sin precedentes porque es un acuerdo que promueve el diálogo y la solución convenida entre las partes. ¿Cuántas guerras se hubiera ahorrado la humanidad si el principio fundamental para resolver las controversias estuvieran contenidos en la filosofía del Acuerdo de Ginebra? Muy pocas veces, 2 países, muy pocas veces, repito, han firmado un acuerdo donde señalan la única manera de que resolvamos esto es por la vía del diálogo y por la vía de un acuerdo y una solución satisfactoria para las partes. No hay nada más insatisfactorio para una parte que un tribunal. Porque en un tribunal siempre se decide a favor o en contra de una de las partes. Es por eso que la presidenta encargada dice: incluso si esta Corte fallara a favor de Venezuela, nosotros no podríamos reconocer ese fallo, porque ese fallo estaría violando por principio el Acuerdo de Ginebra. La tercera pregunta: ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Lo acabamos de mencionar. Ni siquiera dándonos la razón, que la tenemos. Ahí no podría haber, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del orden internacional y desde el punto de vista que se supone que esa Corte Internacional de Justicia, como auxiliar de Naciones Unidas, está allí para fomentar y preservar la paz y no para fomentar conflictos, debería esa Corte Internacional de Justicia fallar a favor del reclamo histórico de Venezuela. Pero ni así lo podríamos reconocer. Y la cuarta pregunta: oponernos a la pretensión de Guyana de disponernos unilateralmente de un mar pendiente por delimitar. Y luego la pregunta que crea el Estado de la Guayana Esequiba. Y qué orgullo sentí yo en mi fuero interno de diputado de esta República de ver a nuestros diputados de la Guayana Esequiba acompañando a la presidenta encargada de la República, acompañando al fiscal general de la República, al canciller de la República, acompañando a la procuradora general de la República. Se vio muy crecida nuestra delegación, se vio coherente, se vio decente, se vio digna. Y todo hay que decirlo. Brilló y opacó a quienes no han hecho otra cosa que mentir la contraparte que representa a la República Cooperativa de Guyana. Y vamos más allá. Después de que el pueblo de Venezuela en el mes de diciembre del año 23 aprobó de manera casi unánime las preguntas del referendo consultivo, esta Asamblea Nacional aprobó en marzo del año 24
la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Y fíjense a los efectos de instrumento y técnica legislativa, la importancia que tiene, que es una asamblea que no hace otra cosa que aceptar, acoger la palabra del pueblo de Venezuela. Porque los artículos, no se los voy a leer, pero fíjense, los primeros 3 artículos, ustedes saben, en casi cualquier ley, son las características generales de la ley, por qué principio se rige, cuál es el objeto. Pero ya el artículo 4 dice, carácter írrito del laudo arbitral de 1899. Pregunta número 1. El artículo 5 dice, Acuerdo de Ginebra de 1966. Pregunta número 2. El artículo 6, no sometimiento a mecanismos de resolución de controversia. Pregunta número 3. El artículo 7 se refiere a los principios de cooperación. El artículo 8 al deber de proteger la soberanía sobre nuestra Guayana Esequiba. Y luego hay un capítulo donde se desarrolla la creación del Estado de la Guayana Esequiba. Es decir, el pueblo nos da un mandato y nosotros hemos acogido ese mandato. Yo solamente quiero sugerir, recomendar, que incorporemos las acciones que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha venido haciendo e incluso asumiendo si hay directivas de Parlamento desde 1999 o antes que han emitido acuerdos, resoluciones o aprobado leyes en defensa de nuestra Guayana Esequiba, que le incorporemos, diputado Infante, para que hagamos honor a quien honor merece. Porque cuando la presidenta encargada y cualquiera de nosotros habla de un canciller digno, se está refiriendo a un canciller que hoy estaría en la oposición, el canciller Falcón Briceño, que fue quien estuvo allí y quien de manera decente, enfática y firme logró la firma del Acuerdo de Ginebra, que acaba con todos los fascinerosos que en el pasado intentaron por vías legulégicas robarse nuestro territorio. Es decir, que esa Corte, siendo como es auxiliar de la Organización de Naciones Unidas, no está cumpliendo su papel de auxiliar en la búsqueda de la paz. Por el contrario, podría estar incurriendo en los mismos argumentos ya demostradamente falsos del laudo arbitral de 1899. Yo quisiera pedir también que se incorporara un párrafo acerca de la actuación del Congreso de la República de Venezuela antes de 1999 y después de 1999 de la Asamblea Nacional en defensa de la Guayana Esequiba. Y quisiera también pedir un párrafo donde exaltemos la unidad de este Parlamento en defensa de lo que es nuestro y en defensa también de la integridad del territorio, del país, de la República y del Estado que legaremos a nuestros niños. Muchas gracias. Nadie más anotado con derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo presentado en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad.
El Parlamento Siguiente punto venezolano del orden el día del de día, hoy señora. ha aprobado por unanimidad aspectos legales fundamentales para la República Bolivariana de Venezuela. El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y este acuerdo que respalda la defensa del territorio Esequibo. Nosotros con esta información vamos a retornar el pase, pero los invitamos a estar bien atentos de...